vamos a revisar una vez más el verbo to be. Ya lo aprendimos en tiempo presente, ¿cierto? Present tense. Y aquí vamos a repasarlo para recordarlo. Entonces, en tiempo presente digo I am. ¿Qué más, chicas? You are. He is. She is. It is. We are. You are. And they are. ¿Qué significa el verbo to be en español? Ser o estar. Así es, ser o estar. Entonces, ahora simplemente lo vamos a estudiar en tiempo pasado, past tense. Y fíjense cómo se va volviendo un poquito más fácil. Acá si observamos tenemos tres formas. Aprendimos am, are, is, y esas por aquí se repiten, ¿verdad? Por ahí aprendimos que todos los plurales, acuérdense que we, you and they son plurales, todos van con are, entonces eso nos va facilitando las cosas. Por acá es diferente en el caso de los singulares, ¿verdad? Tenemos diferentes situaciones y cada uno por ahí los tuvimos que aprender. Entonces vamos a llevarlo ahora en tiempo pasado. Aquí estoy diciendo yo soy o estoy, tú eres o estás, él es o está, etc. Vamos ahora con el tiempo pasado. La buena noticia es que tenemos más simple las formas. Solo vamos a necesitar dos. Was, were. Was, were. So vamos a combinarlo también con los pronombres que ya conocimos. I was. You were. He was. She was. It was. You, acuérdense que este you significa ustedes, ¿verdad? Aunque se ve igual que el singular, pero sabemos que aquí este es el plural, ustedes. You were. They were. So, una vez más también podemos hacer por ahí, nos faltó we, ¿verdad? Vamos a poner aquí we que nos faltó. We were. You plural. Were. And they were. También podemos hacer aquí una pequeña división para que nos facilite el aprendizaje. Una vez más, vemos que todos los plurales van con were. Y si observamos también todos los singulares van con ¿cuál, chicos? Con was, excepto uno, excepto were. Este you, tanto en singular como en plural, siempre va a usar la misma forma. You were, singular, tú eras o estabas. Ustedes eran o estaban. Siempre van a usar las mismas formas. Si se fijan, también en el presente sucedió eso. You are and you are. Tú eres. Ustedes son. Entonces, esas son las formas del tiempo pasado, ¿verdad? Y recuerden que este es uno de los primeros verbos que vamos a aprender en tiempo pasado. Aquí, ¿qué significa en español? Yo estaba. Yo estaba. También puede ser yo era. Yo era estudiante antes. I was a student before. You were significa tú estabas y también significa tú eras. Tú eras una enfermera. You were a nurse, por ejemplo. He was significa Él era o él estaba. Él era o él estaba. She was. Ella era o ella estaba. It was. Eso era o eso estaba. Exacto, aprendimos este pronombre nuevo, ¿verdad? Que es el pronombre neutro, nos sirve para hablar de cosa o animal. Luego, we were significa nosotros éramos o estábamos. You were, ustedes eran o estaban. They were, ellos eran o ellos estaban. Entonces, no solamente es el verbo estar, ¿verdad? Porque en pasado como que lo asociamos mucho con el verbo estar. También es el verbo ser. Yo era o yo fui. Así es como lo vamos a decir en tiempo pasado cuando hablamos en español. Vamos a estudiar la forma negativa, negative form, y como ya aprendimos en el tiempo presente,
Lo único que necesitamos es colocar la palabra not. ¿Dónde vamos a colocar esa palabra not? Después del verbo to be. Acuérdense que ahora ya tenemos estas formas, was and were. Y ahora nos va a quedar was más el not, was not. Que también puedo usar la contracción de estas dos formas y cuando uso la contracción se ve así. Wasn't, exacto. Were not, así es como voy a formar las negaciones. Y esa contracción se ve weren't. Así es. Entonces, ahí donde estuve poniendo el was o donde estuve poniendo were, si voy a hacer una negación me va a quedar así. Wasn't o weren't. I wasn't in my house yesterday. Recuerden que ahora, como ya estamos viendo el tiempo pasado, past tense, por ahí vamos a encontrar palabras que hagan referencia a eso, ¿verdad? Que se trata del tiempo pasado. Palabras como yesterday, palabras como last week, last month, etcétera, ¿verdad? Last year. Vamos a encontrar ese tipo de palabras, ¿verdad? Que nos hagan referencia a cuándo sucedió el tiempo. Vamos a ver un ejemplo con weren't. You weren't at work last week. Vamos a dejarle esa forma. You weren't at work last week. No estuviste en tu trabajo la semana pasada. Entonces, ahí podemos usarlo. ¿Se puede usar separado? Sí. ¿Se puede usar contraído? Sí. Usualmente la forma contraída la usamos al hablar. La forma separada la vamos a ver más seguido cuando vemos escrito. Cuando la vemos por escrito. Importante que nos acordemos de eso. La palabra not va después del verbo, chicos. Porque en español sucede diferente. Recuerden que en español lo ponemos antes. Yo no era, yo no estaba, ¿verdad? Y a veces por error hacemos la traducción directa sin recordar que el not se coloca después. ¿Cómo podemos solucionar el cometer ese error? Haciendo la contracción. La contracción nos va a ayudar a recordar que siempre la posición del not va después del verbo. Que por ahí a lo mejor ya hemos estudiado el did o por ahí lo hemos escuchado, el did not, ¿verdad? Que es en contracción se oye como didn't. Recuerden que no se utiliza para el verbo to be. Lo usamos para todos los demás verbos, excepto el caso del verbo to be. El verbo to be tiene su propia forma de hacer negaciones. Entonces, no lo metamos por ahí, ese did not o didn't, con el verbo to be. Ya habíamos aprendido anteriormente a hacer preguntas con el verbo to be, nada más que en esa ocasión lo hicimos en presente, pero la estructura es similar. Entonces, si yo tengo una afirmación, y por ejemplo, you were there last night. Aquí estoy afirmando, tú estuviste ahí anoche. Entonces, aquí estoy haciendo una oración positiva. Para hacer la oración interrogativa, ¿verdad? Para hacer la pregunta, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el verbo, donde quiera que lo encontremos, y lo vamos a colocar al inicio. Were you there last night? ¿Estuviste ahí anoche? Question mark. Fíjense, en inglés solamente tenemos el signo de interrogación final. Por eso es que tenemos que hacer estos cambios, ¿verdad? En español, simplemente con cambiar la entonación y ya formamos una pregunta. En inglés sí hay que hacer más cambios, no solamente la entonación de pregunta. Were you there last night? Y lo que hacemos simplemente es mover el verbo al inicio de nuestra oración interrogativa, que esa nos quedaría de esa manera. Igual como lo mencionábamos ahorita, por ahí sí ya sabemos que el auxiliar did nos sirve para hacer preguntas, pero este auxiliar did lo vamos a utilizar con cualquier otro verbo que no sea el verbo ser o estar.
El verbo cero estar, el verbo to be, tiene su propia forma de hacer las preguntas, que es utilizando el mismo verbo, ¿verdad? El mismo verbo sirve de auxiliar para preguntar. Y en este caso no vamos a utilizar el auxiliar did para hacer preguntas. Porque el did es presente. No, el did es pasado, el presente, acuérdense que es el do y el does. Sí. ¿Verdad? Pero el did se ocupa cuando no está el verbo to be. Exactamente. Este verbo lo vamos a utilizar cuando no esté presente verbo to be, verbo ser.